Hola, yo soy Said Musa, artista plástico de la República Dominicana, y estás escuchando otro menudo Popscat de APAT. Muchas gracias, Said, por estar con nosotros en el día de hoy aquí en Menudo Podcast. Bueno, para mí es un placer. Podemos iniciar conociendo un poco sobre su trayectoria. ¿Cómo se inicia en el mundo del arte? Bueno, yo me inicio desde muy niño, a la edad de 11 años, asisto a la Escuela Nacional de Bellas Artes, me llevaban de la mano. Mm. Me llevaron varias veces de la mano hasta que yo más o menos aprendí a llegar y eso. Eh, Inicio, como te digo, en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y más adelante, eso es en el año 1967, más adelante ingreso al taller del maestro Jaime Corson, donde comienzo a trabajar con el maestro Corson en su taller. Y nada, en 1980 comienzo, 79, 80, comienzo ya a trabajar lo que es la cerámica propiamente dicha. Mm. Porque yo estudié pintura, en Bellas Artes se daba pintura, escultura, dibujo, pero no se daba en esa época cerámica. Entonces, por mi cuenta, comienzo a trabajar la cerámica. ¿Qué lo lleva a inclinarse por utilizar la cerámica como pieza central de su obra? Bueno, yo soy pintor y dibujante. Realmente he hecho varias exposiciones también de pintura, pero la cerámica es un material interesantísimo, muy noble, que una vez tú comienzas a trabajarlo, te atrapa Ujú, porque tiene infinitas posibilidades con el fuego, los esmaltes, la dureza. Con él tú puedes construir lo que tú quieras realmente con ese material. Entonces es un material que una vez tú lo conoces ya es muy difícil alejarse de él. Realmente es un material que se presta para la creación. Acuérdate que el barro está muy ligado a la creación del hombre. ujú. Entonces hay un misterio envuelto. Es un material muy noble, que el hombre comienza a trabajar, se pierde realmente en la historia del hombre cuando el hombre comienza a conocer las propiedades de la arcilla, comienza a manejarla, porque una de las características de la arcilla es lo manual Maleable. que es y Ujú, manejable que es. Entonces comienza a producir objetos de utilidad, vasijas y ese tipo de cosas, que una vez comenzaron a cocinarse, comenzaron a adquirir una cualidad especial, que es propiamente dicho lo que es la cerámica, ujú, comenzaron a vitrificarse todas esas pastas y arcillas. Entonces fue un gran descubrimiento. Luego vienen los colores, que son colores, fueron colores ujú. naturales en un principio, arena, todo ese tipo de material se fue mezclando. Y el hombre comenzó a conocer la dureza de ese material, lo manejable que era y nada, sobre él se ha depositado un largo camino de la historia Ujú. realmente. Y un componente importante que usted lo menciona, ese factor de permanencia, de que queda como casi legado a futuras generaciones. Sí, 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 la arcilla tiene esa característica, la cerámica tiene esa característica que tiene un valor de permanencia increíble. Realmente los arqueólogos cuando comienzan a excavar, los primeros restos son cerámica. Entonces, en base a esos restos cerámicos y de huesos y eso, se va recomponiendo la historia. Ujú, Que cocinaba, que el tipo de alimento que se cocinaba a la época, lo va diciendo los mismos fragmentos que se van encontrando. O sea, es un material que está íntimamente ligado al hombre. ¿qué lo inspira, hablando ya de su trabajo? ¿Qué alimenta su creatividad? Nosotros los artistas nos alimentamos de lo que nos circula, Ujú, nos circunda, ujú, y realmente el diario vivir es para nosotros una fuente de inspiración, aparte del el manejo fantástico que tú le puedas dar allá con el conocimiento de dibujo y ese tipo de cosas, pero ya eso ya es, vamos a decir que es trabajo del oficio. ujú, ¿Qué tú haces con ese dibujo? Dependiendo siempre del tema que tú estés tratando, porque hay muchísimos temas. En el caso específico de los murales de la Asociación Popular, para mí, uno temáticamente hablando, una de las cosas más fuertes es el ahorro.
la asociación representa el ahorro, la protección, la casa. Entonces, en base a esos conceptos, comencé a elaborar diseños y diseños hasta que ya conseguí una idea rápida en el sentido visual. O sea, hay que estar muy pendiente que lo que se hace tiene que tener un contenido visual de rapidez, que la gente capte rápidamente el mensaje. Entonces, en base a eso, comencé a trabajar, a bocetar, hasta que ya conseguí una idea definitiva de lo que se quería. Y la conclusión es que la protección de la familia Ujú. y el ahorro como base. Habla de esa, bueno, una de sus más recientes obras inauguradas, el conjunto de murales cerámicos. Eh, ¿Cómo fue ese proceso creativo? ¿O tiene algún hábito o alguna forma para desarrollar ese proceso creativo cuando va a trabajar en una obra? Tiene mucho que ver con el tema que se va a tratar. Entonces, en base a eso, se comienza a trabajar con lo que tú dispones temáticamente hablando. La parte anecdótica, esa es la parte anecdótica, que aparezca un obrero con una alcancía y una familia, esa es la parte anecdótica. Vamos a decir que es el camino por donde va a penetrar la visión y el entendimiento del público para generar un conjunto de ideas que dé al traste, o sea, que represente lo que tú estás Mm. tratando de representar figurativamente. Ahí podríamos decir como hilvanar la historia que se va a contar. Sí, claro, pues tú lo vas a ir ganando con el conocimiento del dibujo y después Ujú. la parte técnica ya, a nivel de color. O sea, el color es fundamental porque con el color tú dices lo que quieres. Tú puedes matar una obra con el color o sacarla a flote con el Mm. color. Mencionaba también ese componente visual del artista y especialmente de las artes dominicanas. Y ahí nos gustaría preguntarle, ¿existe realmente un lenguaje de las artes visuales en República Dominicana? Y si existe, ¿cómo este se relaciona con ese lenguaje artístico caribeño, latinoamericano? Bueno, yo no me atrevería a decir que existe un lenguaje definido. Nosotros de por sí como caribeños tenemos una impronta cuando pintamos a nivel de color y eso, pero el color no es único para tú decir que una obra es de tipo caribeña o es europea. El paisaje nuestro, cuando pintamos paisaje, hay una luz, que fue la luz que pintó Giorgi Morel, Darío Ujú, Sur, hay una luz eh, definida de lo que es el trópico y eso, pero ya el arte anda por otro camino, en el sentido de que desde aquí yo puedo hacer una obra con características europeas, ujú. porque ya hay muchísimos elementos en la mano, la comunicación y eso permite que tú puedas producir desde el Caribe una obra con carácter europeo. O sea que, o sea, vamos a decir que se puede truquear esa parte, pero que haya un sello definitivo de lo que es caribeño, que lo estemos trabajando, yo pienso que no. Mm. Algunas veces lo podemos tratar y eso, pero todavía no hay una definición para mi entender. ¿Podríamos decir que se ha globalizado el arte o que el mismo arte dominicano también se ha alimentado de tendencias internacionales? Claro que sí. Bueno, lo hizo desde principio del los 30 y pico con la llegada de grandes pintores europeos que llegaron aquí. Entonces, con toda esa gente nosotros comenzamos y dimos un salto cualitativo y cuantitativo con esa camada de profesionales que llegaron, de pintores, de escultores que llegaron. Ahí está Manolo Pascual, José Gauzás, Jaudor y una cantidad importante de pintores que ya venían y llegaron con mucha experiencia ya a República Dominicana y formaron los grandes pintores que hoy conocemos fueron formados por esa gente. Ujú. Hablando de esas tendencias en el mundo del arte, ¿cuáles podría decir que influyen o que con cuáles se identifica su obra? Mira, yo siempre que tengo que comentar con relación a eso, siempre digo que yo no quiero ser un preso de confianza de ningún estilo, porque eso me atañaría a una determinada escuela. Y entonces yo lo que hago es que realmente con los mecanismos que tengo a la mano de dibujo, de pintura, de conocimiento, por ejemplo, cerámico y eso, trato de sacar mi obra a flote y gozarla.
Ujú. Pero si me enclaustro en algún estilo en especial, pudiera estar mintiéndome. O sea que tan pronto tú dices, yo soy impresionista o soy cubista, estás perdiéndote del gran mundo del arte con esa riqueza que el hombre ha creado hasta la fecha. Tú te estás perdiendo de muchísimas cosas. Claro, de una u otra forma, tú cuando trabajas eh, pone un poco de tu impronta, de tu sello, de tu personalidad, pero por ahora, y yo no soy un hombre tan joven para decirlo, pero por ahora eso no me preocupa. Me gusta eso que dice de gozarse ese proceso Claro. de armar la obra. ¿Cómo podría decir entonces que la pasión incide en realmente poder tener estas creaciones de su trabajo o en el trabajo de cada uno de los artistas, eso que hacen? Bueno, la pasión tiene que estar envuelta en toda actividad humana. Si no hay pasión por lo que se hace, pues entonces tú estás produciendo una obra sin espíritu, flaca realmente, porque la pasión tiene que estar envuelta en cualquier actividad que maneje el ser humano. ¿Cómo diría que se ha transformado su obra con el paso de los años? Y de alguna forma siente que la tecnología, los avances en el mundo moderno, pues la han incidido en este proceso. No, no, yo me siento muy ajeno a todo eso, realmente. Porque yo soy pintor, escultor, o sea que los conocimientos tecnológicos en mi obra han influido muy poco, realmente. En su trayectoria como artista, ¿cómo ve que está relacionado todo este proceso, bueno, siendo también pintor, siendo escultor, con la esencia del ser humano? Sí, no, es fundamental porque nosotros somos realmente unos narradores. Quien hace literatura y quien hace pintura, de una u otra forma, queriéndolo o no, es un narrador de todo lo que le rodea, Mm. de todas las pasiones humanas, de todas las desgracias, de todas las alegrías. El arte tiene mucho que ver, inclusive alguien dijo que el arte era una mentira que nos ayudaba a conocer la verdad. Su taller en la ciudad colonial se ha convertido en un atractivo para esa zona. ¿Cómo influye ese espacio en su día a día, en el quehacer de su obra, en su proceso como artista, pero también como persona? Sí, para mí, tú lo has dicho, para mí el disfrutar del espíritu de la zona colonial en los 20 y tantos años que tengo trabajando en la zona colonial ha sido fundamental. Tan pronto yo llego a mi taller ya me aíslo totalmente de todo y entonces ya comienzo ya a trabajar y muy influido por lo que hay en la zona, las paredes. Yo tengo mi taller está en una casa siglo XVI muy Ay, interesante y que yo he ido manejando con las manos poco a poco y ujú. adosándole cerámica y murales, ese tipo de cosas. Y para mí, mi taller es como una caja de sorpresas día a día. Podría decir entonces que para crear arte también es importante rodearnos de arte en todas sus formas. Sí, claro, claro, es muy importante, muy importante. Hay quienes, por ejemplo, salen de una fábrica de trabajar y llegan y se comienzan a trabajar y pueden hacer ese aparte realmente, pero es fundamental para escribir, para pintar, es fundamental que tú te aísles un poco, porque todavía con todos los avances tecnológicos que tenemos, que era de lo que estábamos hablando hace un ratico, el hombre cuando se decide a crear, necesita estar consigo mismo para dar de su espíritu. Si tú no das de lo que tienes adentro al manifestarte, tanto escribiendo como pintando, pues entonces la creación el producto deberá ser muy pobre también. Y me encanta eso que dice, porque justamente en este espacio hemos hablado de la importancia de sacar espacio para escucharnos a nosotros mismos. Y hoy en día con tantos ruidos externos, a veces realmente este es el verdadero Sí, reto. sí, sí, claro, claro. Aislarse ya cuesta trabajo, pero porque es parte del oficio también, del escritor, del pintor, tiene que aislarse un poco para comenzar, porque él tiene una caja de sorpresa que es su tela o la arcilla que tiene entre las manos, entonces tiene que dedicar toda esa carga de emoción, tiene que estar descargada sobre el material con el que tú estás trabajando, o sea, tú no te puedes
escapar de eso. Tú tienes que trabajar en base a los materiales de que dispones. Puede ser un bolígrafo, un lapicero, con un cuaderno para hacer un cuento. Tú tienes que convertirte en un individuo con capacidad de dar. Entonces tienes que aislarte del Ujú. medio realmente. Hablábamos al inicio de qué alimenta su creatividad, su inspiración, pero en esos momentos en los que crear se vuelve un reto o se hace tal vez más complejo que en otros, ¿hay algo que puedas recomendar que se pueda hacer para romper eso que, bueno, se podría considerar como bloqueo creativo o ese momento de pausa y que necesita avanzar? Sí, pues yo pienso que no debe haber ninguna fórmula especial. Cada quien crea su rutina de trabajo, de hora para trabajar, pero yo no creo que haya ninguna fórmula especial, ¿no? Pero sí hay que, lo que siempre se ha dicho, que la musa existe, pero es muy importante que cuando llegue te encuentres trabajando, o sea, el oficio, el trabajo. Si tú no le dedicas unas horas al trabajo, pues la parte creativa no sale, porque al final es un oficio. El escritor también tiene que trabajar diario, Ujú. escribir diario y bocetar también. El bocetea igual que un pintor. Hace cosas, las cambia, las arregla, las invierte. Entonces, porque ese es el proceso de creación. Lo mismo pasa con la forma. Con la forma pasa lo mismo. Tú cambias, quitas, pones y el resultado final, ese es el importante, no el proceso. Porque el arte no cuenta el proceso, las horas. Tú puedes hacer una gran obra en 20 minutos. No todos los días, porque la genialidad sus parámetros también, pero realmente hay una descarga que tú puedes dejar en 5 o 10 minutos, pero ya es contando con todo el oficio que tú tienes, de 15, de 20, de 30 años, o sea que ya eso está ahí. Él no cuenta la historia, la obra no cuenta la historia a nivel de minutos. La satisfacción es lo que queda, bidimensionalmente o tridimensionalmente. Hablando de todo ese proceso y mirando también hacia atrás su trayectoria, como artista, ¿cuáles son esas cosas que le dan más satisfacción de su trabajo y de ese ejercicio de crear mediante el arte? Bueno, yo creo que hablaba de eso anoche. Una de las grandes satisfacciones es el arte público. Esta obra que estamos inaugurando en APAP es una muestra de ello. Para mí me trae muy buenas satisfacciones tener una obra que, que esté al aire libre, donde la gente pueda verla, contemplarla todos los días, entonces que comience a formar parte de su memoria visual. Para mí eso es importantísimo. No es lo mismo que una obra de arte de caballete, que tú tan pronto sales de tu taller, pues se enclaustra en una casa y ya más nadie la ve, la familia solamente. Es así. Y con miras a futuro, ¿qué podemos esperar de Said No, Musa en los próximos años? seguir trabajando, seguir trabajando. Es lo único que yo pretendo, lo único que aspiro, seguir trabajando, seguir produciendo cosas. Seguir creando. Y Bueno, Said, aquí en Menudo Podcast tenemos una tradición que finalizando las entrevistas nos gusta mencionarle algunas palabras y que usted nos diga lo primero que le viene a la mente con cada una de yo soy esas muy malo palabras. para eso. Vamos a ver, porque a veces lo que dicen eso son lo que lo hacen mejor. Así que y no hay una forma correcta o incorrecta, simplemente conocer un poco más a fondo de Said Musa a través de estas palabras. Así que empezamos. Sí, ya, estoy sometido a eso. Bienestar, Felicidad. arte, eh, Hombre, mujer, naturaleza, murales, eh, pared, oportunidad, color, infinito. identidad. La identidad, yo diría que esa es muy dura. Esa es muy dura, porque la identidad es tan abierto realmente el concepto de identidad. Pero yo diría que yo me quiero a mí mismo, eso es parte de mi identidad y parte fundamental para cualquier ser humano, quererse a sí mismo. Si tú no te quieres a ti mismo, pues ese proceso
que la gente llama identidad, pues no se cumple. Todo empieza con ese amor propio. Sí, claro. Para terminar, un mensaje, Said, para los jóvenes que sienten una inclinación hacia el arte y hacia ese proceso de crear obras para la trascendencia. Bueno, mucho trabajo, aprender todos los días y considerarse hasta el final un aprendiz. Decía Picasso que le había tomado toda la vida aprender a pintar como un niño. O sea que seguir manteniendo esa chispa y Eso es muy mentalidad de importante. niño Nunca se deja de aprender. es así, y un Los otros aprendizaje te dicen constante. maestro, pero realmente tú, si tú estás ávido siempre de hacer cosas, tú no te consideras maestro, tú haces cosas, más nada. Los otros después le pondrán nombre y eso. Pero lo que se llama taller, lo que se llama oficio, practicarlo todos los días o cada vez que se pueda realmente, con el corazón. Ujú. Bueno, Said, pues muchísimas gracias Gracias, por esta gran entrevista, por compartir con nosotros sobre su trayectoria y su visión como artista dominicano. gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias.